Hay juegos que nos dejan con una sensación bastante mala, la de que te han vendido una ilusión preciosa, te han enseñado el tráiler perfecto, te han prometido el futuro de los videojuegos y al final lo único que recibes es una bofetada en la cara con el recibo en la mano. Y por eso hoy vamos a ver 10 juegos que nos estafaron en toda la cara. Y el primer ejemplo es uno de los más claros. Chronicles of Elyria no prometía ser un MMO más. Y es que este juego no se vendía como un MMO más, no, esto era supuestamente el MMO definitivo. Personajes que envejecían, morían, dejaban legado, reinos gestionados por jugadores, economía viva, política, asesinatos, familias, guerras, tierras, títulos nobiliarios. Vamos, que te lo pintaban como si fuese el futuro del género. Y la gente picó, porque la idea era una locura. En Kickstarter recaudaron más de 1,3 millones de dólares y después siguieron entrando millones mediante ventas en su propia tienda, con packs, tiendas virtuales y contenido para un juego que ni siquiera existía de forma jugable como producto final. Y ahí está el problema, porque no hablo de un juego que salió mal, o de un MMO que llegó roto, o de una beta decepcionante. Hablo de gente pagando por castillos, territorios, títulos, privilegios y promesas dentro de un mundo que nunca llegó a materializarse de verdad. Habían personas metiendo cantidades enormes de dinero para ser nobles, gobernantes o propietarios de tierras digitales. Y cuando pasan los años, los retrasos se acumulan, las excusas crecen y el juego sigue sin aparecer. Ya no parece ambición, parece que te están vendiendo humo con una factura muy cara. Y el momento más feo llegó en el 2020, cuando Soul Band Studios anunció que se quedaban sin dinero, despedía al equipo y detenía el desarrollo. Imagínate haber apoyado el proyecto durante años, haber comprado contenido para un mundo prometido, y de repente te digan, bueno, se acabó. Luego intentaron matizarlo diciendo que el juego seguía de alguna forma, pero el daño ya estaba hecho. De hecho, hubo una demanda colectiva de backers, aunque terminó siendo desestimada en el 2022. Y si Chronicles of Elyria era humo vestido de MMO ambicioso, Fast and Furious Arcade Edition fue otra clase de golpe. Fast and Furious venía con una licencia enorme, un nombre potentísimo y una idea que sobre el papel era facilísima de vender. Carreras rápidas, derrapes imposibles, coches exagerados y toda esa fantasía de la saga Fast and Furious llevada a consola. El problema es que cuando lo pruebas la primera sensación es, espera, ¿esto era todo? Porque el juego viene de una recreativa de Road Thrills, una máquina pensada para centros arcade con pantallas enormes, cabina, luces, sonido fuerte y esa gracia de echar una partida rápida con colegas. De hecho, la versión arcade original se vendía con cosas como pantallas HD gigantes, cabina llamativa, 6 circuitos, 8 coches, atajos y una conexión entre máquinas. Eso en un salón recreativo puede tener sentido. Pagas, juegas 5 minutos, gritas un poco, derrapas contra una pared y te vas tan contento. Pero el drama llega cuando esa experiencia la conviertes en Arcade Edition para consola y pretendes que funcione como un juego completo. Ahí se ven todas las costuras. Lo que en recreativa parece espectáculo, en casa se siente vacío. No tienes esa cabina, no tienes el ruido del local, no tienes el mueble gigante enganchado a tu cerebro. Te queda un juego de carreras muy simple, con poco contenido, conducción muy básica y una sensación constante de estar jugando a una versión recortada de algo que ya de por sí estaba pensado para partidas rápidas. Y de una licencia de cine pasamos a una saga de videojuegos que pesa todavía más: God of War Sons of Sparta. Sons of Sparta nos estafó en la cara no porque fuese literalmente un timo, sino porque jugó con una cosa muy peligrosa, el nombre de God of War. Y cuando tú ves ese logo, cuando ves a Kratos, cuando ves Esparta en el título, tu cabeza no piensa en un experimento pequeño, tu cabeza piensa en sangre, brutalidad, dioses cayendo, jefes enormes, combates con peso y una puesta en escena que te deja clavado al sofá. Y claro, luego llega el juego y te dice, sorpresa, soy una aventura en 2D retro. Que ojo, eso no tiene por qué ser malo de verdad. Un God of War en 2D podía haber sido una locura si se hubiese tenido garra, ritmo, personalidad y combates que te hicieran sentir que estabas destrozando medio Olimpo aunque fuese con pixel. Pero el problema es que Sons of Sparta se siente más como un producto pequeño vestido con una armadura demasiado grande. PlayStation lo presentó como una aventura de acción en 2D de Megacat Studios, con estilo retro y una historia centrada en Kratos y Demios, pero la reacción fue bastante fría para una saga de este tamaño. Y ahí viene la sensación de engaño.
engaño, porque no estamos entrando en una IP cualquiera, estamos entrando a God of War, una saga que casi siempre ha sido sinónimo de espectáculo, presupuesto y contundencia, pero aquí muchos jugadores se encontraron con un juego correcto, sí, pero demasiado simple, demasiado limitado, y con una sensación constante de ¿esto era todo? Algo parecido, pero con otro tipo de expectativa, pasó con Mind's Eye. Mind's Eye no era un jueguecito cualquiera de un estudio desconocido diciendo «vamos a intentarlo». No, aquí estaba detrás Leslie Benzies, uno de los nombres importantes detrás de la época dorada de GTA. Y claro, cuando te dicen que alguien así está preparando una aventura de acción cinematográfica con tiroteos, conducción, conspiraciones, ciudad futurista, mundo abierto y olor a superproducción, tú no esperas una obra maestra obligatoria, pero sí esperas algo sólido. Y luego el juego salió, y ahí empezó el desastre. Mind's Eye salió el 10 de junio, y la recepción fue durísima desde el primer momento. Las críticas hablaron de rendimiento irregular, bugs, problemas visuales, IA muy floja, misiones torpes, y una sensación general de juego inacabado. No estoy hablando de tiene algún fallo gracioso, estoy hablando de un lanzamiento tan roto que el propio estudio tuvo que sacar parches de emergencia para intentar arreglar el rendimiento y los problemas más graves. Lo peor es que antes de salir ya habían señales raras. No se enviaron códigos de análisis con antelación. Varios cargos importantes del estudio se marcharon cerca del lanzamiento. Y cuando el juego llegó, muchos jugadores sintieron que les habían vendido un tráiler muy bonito y una promesa enorme, pero no un producto terminado. Encima, después de la mala recepción, comenzaron los reportes de reembolsos y despidos masivos en Build a Rocket Boy, con cientos de trabajadores afectados o en riesgo de despido. Y aquí es donde la cosa se vuelve casi surrealista. En vez de asumir claramente que el juego salió mal, parte del discurso del estudio empezó a girar alrededor de supuestos sabotajes, campañas organizadas y gente intentando hundir el proyecto. Pero para muchos jugadores eso sonaba a excusa barata, porque el verdadero problema lo tenían delante. El juego iba mal, se sentía vacío, fallaba lo técnico y no estaba a la altura de lo que se habían vendido. Y después pasamos a Spy Drops, que no vendía una superproducción, pero sí vendía nostalgia pura. Spy Drops nos vendió una fantasía muy concreta, vuelve el sigilo clásico de los años 90. Y claro, a cualquiera que haya crecido con Metal Gear Solid, cámaras fijas, conversaciones por radio, infiltración, alarmas, guardias patrullando y esa sensación de ir pegado a la pared, se le enciende una lucecita, porque el juego parecía decirte tranquilo, yo vengo a recuperar ese sabor perdido. La idea era buenísima. Spy Drops salió el 30 de julio del 2025, desarrollado por Rain Knight Creations y publicado por Rainic Frog. Una propuesta bastante clara. Misiones de espionaje, estética de primera PlayStation, niveles generados aleatoriamente, equipo moderno y multijugador local. En Steam de hecho se presenta exactamente como esa aventura de acción sigilosa inspirada en los 90. El problema es que una cosa es inspirarte en un clásico y otra muy distinta es parecer una maqueta de ese clásico, porque cuando lo juegas se nota que el envoltorio está ahí. Los polígonos retro, los retratos, la vibra de espía, la cámara, los pasillos, el rollo de misión secreta, pero el corazón no termina de latir. Las mecánicas de sigilo, que deberían ser lo más importante, se sienten torpes, poco finas y a ratos más incómodas que tensas. Y ahí es donde entra la sensación de timo, porque tú no compras Spy Drops esperando gráficos de nueva generación, compras una promesa. Quiero sentir ese espionaje clásico pero actualizado. Y en vez de eso, muchas veces sientes que estás peleándote contra los controles, con la visibilidad y con decisiones que parecen más limitaciones que nostalgia. Y hablando de promesas imposibles, Dream World directamente jugaba en otra liga. Este juego no llegó diciendo, oye, queremos hacer un MMO pequeño con construcción, exploración y supervivencia. No. Dream World se presentó como el último juego que jugarás en tu vida. Ya solo con esa frase te tienes que agarrar a la silla, porque la promesa era básicamente meter todos los géneros, todos los estilos y todas las posibilidades dentro de un único mundo online infinito. Construcción, combate, exploración, creatividad, miles de jugadores, terreno destructible, herramientas tipo editor profesional, libertad absoluta. Vamos, que no estaban prometiendo un juego, estaban prometiendo jubilar Steam entero. En Kickstarter acabó recaudando $64.706 con 663 patrocinadores, bastante por encima de su meta inicial de $10.000. Y ahí empieza la cara de, espera, ¿qué?
porque cualquiera que conozca un poco cómo se desarrollan los MMO sabe que hacer algo así no cuesta 4 duros si ni se monta con 2 cafés y una tarde libre. Incluso PC Gamer recogió los propios responsables que reconocían que un MMO no se podía construir solo con $10.000, que era la cifra inicial que pedían. Entonces, claro, si tú prometes el mundo más ambicioso de la historia, pero lo financias como si estuvieras montando una demo de clase, la gente empieza a sospechar. Lo peor es que las primeras muestras del juego no ayudaban nada. En vez de verse ese universo infinito que iba a cambiarlo todo, muchos vieron algo cutre, vacío, torpe y con pinta de prototipo mal pegado. Habían elementos comprados, sistemas verdes, animaciones raras y una sensación constante de «esto no puede ser lo que me estaban vendiendo». Por eso, tantos creadores y comunidades empezaron a señalarlo como uno de esos proyectos de Kickstarter llenos de banderas rojas. Luego llegó uno de los golpes más dolorosos para cualquier fan de los mundos abiertos de GTA. Estoy hablando de Grand Theft Auto, de Trilogy, de Definitive Edition. Estoy hablando de GTA 3, Vice City y San Andreas, no de 3 títulos cualquiera. Para muchísima gente, esos juegos fueron la primera vez que un mundo abierto parecía enorme, peligroso y lleno de posibilidades. Así que cuando Rockstar anunció una trilogía definitiva, la gente no esperaba un milagro, pero sí esperaba respeto. Y claro, ahí empezó el golpe, porque la palabra definitiva sonaba preciosa, pero el resultado parecía cualquier cosa menos definitivo. En vez de recibir una restauración cuidada, con mimo, con modelos bien rechos, iluminación coherente, controles pulidos y una presentación a la altura del legado, muchos nos encontramos con caras deformadas, lluvia horrible, bugs absurdos, errores visuales, rendimiento irregular y detalles que parecían sacados de un remaster hecho con prisa. Habían personajes que daban más miedo que una misión de terror, carteles con textos raros, animaciones torpes y escenas míticas que perdían todo el peso porque los modelos parecían muñecos de plástico mal montados. Lo peor es que no solo fallaba lo técnico, fallaba la sensación de cariño. Estos juegos tenían una personalidad brutal. La suicidad de Liberty City, el neón de Vice City, el calor de los santos, la música, el tono, la calle, el humor. Y en la trilogía, muchas veces todo parecía pasado por un filtro raro que lo dejaba más limpio, más artificial y menos auténtico. Y encima, Rockstar retiró temporalmente las versiones clásicas de las tiendas digitales, lo que hizo que mucha gente sintiera que le estaban empujando a comprar esta edición sí o sí. Con Blood of Mehran, la decepción venía más por el potencial. Blood of Mehran nos estafó en la cara porque tenía todos los ingredientes para venderse como ese juego que, sin hacer mucho ruido, podía sorprender a cualquiera. Persia, venganza, espadas, arena, palacios, combate cuerpo a cuerpo, sigilo, arco, una historia de honor y sangre. Tú veías el tráiler y pensabas, ojo, que igual aquí tenemos un tapado. No parecía el típico juego gigante de 80 millones, pero sí uno de esos títulos AA que con buenas ideas y cariño pueden acabar siendo mucho más entretenidos de lo esperado, pero luego llega el momento de jugarlo y la ilusión se empieza a caer a trozos, porque el problema de Blood of Mehran no es que sea pequeño, eso puede perdonarse, el problema es que se siente viejo, tosco y muy poco pulido, como si hubiera salido de otra época pero no precisamente de la buena, y es que sus reseñas de usuarios quedaron envariadas en Steam con apenas un 58% de positivas, o sea, no es un desastre absoluto ni una joya escondida, más bien es ese punto incómodo donde mucha gente entra esperando una aventura intensa y acaba pensando, vale, me lo ha vendido bastante mejor de lo que era. Y lo peor está en el combate, porque en un juego así, el combate lo es todo. Si las espadas no pesan, si los golpes no se sienten, si los enemigos parecen esponjas y las animaciones no acompañan, se rompe la fantasía. Pero si vamos a hablar de promesas rotas, Aliens Colonial Marines es historia negra del videojuego moderno. Este fue un juego que durante años te vendió una fantasía muy concreta, la secuela jugable de Aliens con marines atrapados en pasillos oscuros, xenomorfos inteligentes, tensión constante, luces parpadeando, disparos desesperados y ese ambiente de película de terror espacial donde cada esquina podía matarte. Y claro, cuando nos enseñaron aquellas demos, la gente se volvió loca. Parecía que por fin íbamos a tener el juego de Aliens que llevábamos años esperando. Todo se veía más oscuro, más cinematográfico, con mejor iluminación, enemigos más agresivos y escenas mucho más trabajadas. El problema es que luego llegó al juego final y aquello parecía otra cosa. No era, ha bajado un poco la calidad, era mirar la demo y mirar el juego real y sentir que te habían cambiado el plato justo antes de servirlo. Porque Colonial Marines salió en el 2013 con gráficos flojos, bugs, animaciones raras, IA desastrosa y una campaña que muchas veces daba más pena que miedo. Los xenomorfos, que deberían ser
la amenaza definitiva. Parecían perderse por los pasillos como si hubieran olvidado por qué estaban allí, y eso, en un juego de Aliens, es casi un crimen. Lo más fuerte de esta polémica es que no se quedó en 4 quejas de internet. 2 jugadores llegaron a demandar a Sega y Gearbox, alegando publicidad engañosa porque las demos mostradas en eventos como el E3 no representaban el producto final. Sega acabó aceptando un acuerdo de 1,25 millones de dólares, aunque negó haber actuado ilegalmente, y Gearbox fue finalmente apartada del caso en el 2015. Y cerramos todo este vídeo con Earth Revival, otro juego que parecía tenerlo todo para convertirse en un vicio enorme. Tú veías los trailers y parecía una mezcla perfecta: mundo abierto futurista, supervivencia, disparos en tercera persona, bases, bichos alienígenas, armaduras, crafteo, cooperativo, estética espectacular. Vamos, el típico juego que te hace pensar, ojo, que igual esto es el próximo vicio gratis que me roba 200 horas. Y ahí estaba la trampa emocional, porque Earth Revival no se vendía como una experiencia pequeña, sino como un MMO de supervivencia de ciencia ficción bastante ambicioso. El problema es que cuando rascabas un poco empezaba a oler a producto de móvil disfrazado de gran juego de PC. Visualmente podía entrar por los ojos, sí, pero luego aparecían esas estructuras de menús, progresión, farmeo, eventos, sistemas encima de sistemas, y sensación constante de estar jugando a algo diseñado para retenerte, no para sorprenderte. Y eso cambia muchísimo la percepción, porque una cosa es un survival profundo y otra muy distinta es un escaparate precioso lleno de tareas repetitivas. Al final, lo peor no es que un juego salga mal, eso puede pasar. Lo peor es cuando notas que te han vendido una ilusión mucho más grande que el juego real, porque ahí ya no estás decepcionado solamente con el producto, estás decepcionado con todo lo que te hicieron imaginar antes de comprarlo. Y ahora dime tú, ¿cuál de todos estos te parece el caso más descarado? ¿El humo imposible de Dreamworld, la decepción histórica de GTA The Trilogy o la traición absoluta de Aliens Colonial Marines? Déjamelo abajo en comentarios. Y si te ha gustado el vídeo, dale al like, al hype si lo estás viendo desde el móvil y suscríbete si todavía no lo estabas, que ayuda mucho más de lo que te piensas. Dicho esto, nos vemos en el próximo vídeo.